Buenas, bienvenidos a este nuevo tutorial de este perrito salchicha. Bueno, para hacerlo vamos a necesitar hilo de algún color, ojos de seguridad, puede ser también nariz de seguridad o, bueno, si no lo pueden bordar y nada más. El tutorial va a consistir de 3 distintos videos. En el primero vamos a hacer las patitas y la cola, después en el otro la cabeza y las orejas y por último el cuerpo y bueno, vamos a coser todo. Bueno, vamos a comenzar con las patas de atrás, que son estas, ahí, que vean. Y vamos a empezar haciendo 3 puntos cordón. Hacemos una cadena y después en el primer punto vamos a hacer un aumento. Después hacemos un medio punto. En el punto de acá en la esquina vamos a hacer 3 puntos en un mismo punto. En el punto que sigue un medio punto y en el último punto vamos a hacer un aumento. Y así quedaría. Ahora desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 4 vamos a hacer un medio punto. En cada punto nos debería quedar 9 puntos. Bien, acabo de terminar la vuelta número 4, así nos debería de haber quedado. Ahora en la vuelta número 5 vamos a girar, levantamos una cadena y hacemos 4 medios puntos. Bueno, yo lo que voy a hacer en esta vuelta es hacer el medio punto invertido para que quede más prolijo. Después en la vuelta número 6 levantamos una cadena, giramos y hacemos los 4 medios puntos. Y vamos a hacer también 11 medios puntos porque hacemos uno acá en el costado y los 9 medios puntos pero no son 9 medios puntos, son 5 medios puntos. Después hacemos un punto en el costado. 5. Continuamos tejiendo los 4 medios puntos de recién para terminar la vuelta. Y nos debería haber quedado algo
así. Bien, ahora desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 9 vamos a hacer un medio punto en cada punto, en total son 11 medios puntos. Bien, acabo de terminar la vuelta número 9, rellené un poco para ya darle forma y ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer 10 medios puntos y un aumento y nos deberían quedar en total 12 puntos. Bien, en la vuelta número 11 vamos a hacer un medio punto, un aumento, repetimos 6 veces, nos debería quedar 18 puntos. Bien, desde la vuelta número 12 hasta la vuelta número 14 vamos a hacer un medio punto, en cada punto nos debería de quedar 18 puntos. Bien, acabo de terminar de tejer la vuelta número 14. En la vuelta número 15 vamos a hacer un medio punto, una disminución, repetimos 6 veces, nos debería quedar 12 puntos. Bien, en la vuelta número 16 vamos a hacer 6 disminuciones, nos debería quedar 6 puntos. Bien, vamos a dejar un hilo largo para poder coser el cuerpo y antes de cerrar vamos a rellenar un poco. No tanto como para que quede una pelotita, sino como más bien medio lleno sería, porque entonces lo podemos coser bien al cuerpo. Bueno, y después de eso hay que volver a repetir el procedimiento para hacer la otra patita igual. Bueno, ya terminé de rellenar, lo cerré y este es el resultado final de la patita de atrás. Ahora vamos a continuar haciendo la patita de delante. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 medios puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer todos aumentos, nos debería quedar 12 puntos. Bien, desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 4 vamos a hacer un medio punto, en cada punto nos debería quedar 12 puntos en total. Bien, acabo de terminar la vuelta número 4, ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer 2 medios puntos, 4 disminuciones, 2 medios puntos y nos debería quedar en total 8 puntos.
Bien, ahora desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 9 vamos a hacer un medio punto. En cada punto nos debería quedar 8 puntos. Bien, acabo de terminar la vuelta número 9. En la vuelta número 10 vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a hacer 4 medios puntos invertidos. Uy. Hacemos una cadena subida, giramos y hacemos otros 4 medios puntos. Bien, y ahora para terminar vamos a hacer un borde. En total nos debería quedar 10 puntos. Bien, así es como me debería quedar. Lo relleno y corto el hilo, dejo un hilo largo para coser. Bien, ahora para la patita del otro lado es prácticamente igual hasta la vuelta número 9, es idéntica. Lo único que cambia es que vamos a en la vuelta número 10 vamos a, en vez de girar, vamos a hacer 4 medios puntos. Ahí levantamos una cadena, giramos y ahí en la vuelta número 11 hacemos los 4 medios puntos y después el borde. Eso es lo que cambiaría para hacer la patita del otro lado. Bien, por las dudas les voy a mostrar cómo hacer la otra patita. Repetir el procedimiento desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 9. Ahora en la vuelta número 10 lo que vamos a hacer es hacer 4 medios puntos. Hacemos una cadena subida, giramos y hacemos 4 medios puntos invertidos. Bien, ahora levantamos una cadena y le vamos a hacer todo el borde, que serían en total 10 puntos. Bien, y así nos debería de quedar. Entonces tendríamos, a ver que se note bien, así. Voy a cortar, voy a dejar un hilo largo para coser. Y como verán, quedan
Entonces tenemos la izquierda y la derecha. Bueno, no se olviden de rellenarlas, que a mí me faltó hacer eso todavía. Bien, y ahora lo último que vamos a hacer en este primer video es la cola. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 4 medios puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un medio punto, un aumento, repetimos 2 veces y nos debería quedar 6 puntos. Bien, en la vuelta número 3 vamos a hacer un medio punto, en cada punto nos debería quedar 6 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 medios puntos, un aumento, repetimos 2 veces y nos debería quedar 8 puntos. Bien, ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 16 vamos a hacer un medio punto en cada punto, nos debería quedar en total 8 puntos. Bueno, este es el resultado final de la cola. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y en el próximo video, como les había dicho, vamos a hacer la cabeza y las orejas. Así que vamos a necesitar los ojos de seguridad y, si pueden, también la nariz de seguridad. Y si no, hilo para bordar una nariz. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.